El Evangelio en un tratado. Un espacio de reflexión destinado a difundir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de la exposición de extractos de sermones puritanos y reformados del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria. ¿Qué es el Evangelio? El mensaje por el cual Dios salva a los hombres de sus pecados. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59, del 1 al 2. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el mensaje revelado en la Biblia por el cual Dios salva a los hombres de sus pecados y de las consecuencias presentes y eternas del pecado. Aun cuando la Biblia señala muchas cualidades propias de la persona de Dios, hay una que es distintiva y esta es su santidad. Hace mucho tiempo, Moisés cantó: ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad y terrible en loores, hacedor de maravillas? ¿Qué quería decir por la expresión magnífico en santidad? La palabra santidad o santo en la Biblia se aplica principalmente a Dios y expresa todo lo que le separa de nosotros, es decir, el contraste entre lo que Él es y lo que nosotros somos. Al decir Moisés que Dios es santo, significaba que, primero, Dios es moralmente perfecto. Segundo, que Dios nunca ha pecado. Y tercero, que Dios aborrece el pecado. De esta manera lo expresa la Biblia cuando dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1, del 13 al 15. Dios es magnífico en santidad. No puede tener compañerismo con el pecado. El que es justo, puro y bueno, no puede profanar su gloria con lo perverso, con lo vil y lo malvado. Es por ello que deberías preguntarte: ¿qué dice el Dios Santo en la Biblia de nosotros los hombres? La Biblia enseña que el hombre es un pecador. El pecado es una condición absolutamente universal en toda la raza humana. La Biblia dice acerca de todas las personas: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos, capítulo 3, versículo 10. El pecado es una especie de mal que ha pervertido todas las facultades de los hombres. Los pensamientos, la razón, los sentimientos, las emociones, todo el ser del hombre ha sido pervertido a causa del pecado. El pecado esclaviza a quienes lo practican. La Biblia dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. Y nadie puede librarse a sí mismo o escapar de la esclavitud del pecado. El pecado reina sobre el pecador, cabalga sobre su espalda como un tirano, hasta que lo lleva finalmente a la destrucción y a la muerte. La Biblia define el pecado como la transgresión de la ley de Dios. 1 Juan 3:4. La ley nos permite ver una clara demostración de nuestra maldad, puesto que mientras la ley de Dios dice: no mentirás, todos nosotros hemos mentido. Por tanto, es atingente la pregunta: ¿cuál es el destino del pecador? La Biblia dice que Dios debe castigar el pecado. La paga del pecado es muerte. Así lo dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Esto significa que todo aquel que no ha solucionado el problema de su pecado
está condenado a perdición eterna, puesto que la Biblia enseña que después de la muerte de todo hombre viene el juicio. Hebreos 9:27. Y Dios no pasará por alto el problema del pecado, puesto que la Biblia dice: de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Números capítulo 14, versículo 18. Entonces, ¿cómo podemos solucionar el problema de nuestro pecado que nos condena ante el juez del universo? ¿Podremos acaso ser salvos? La respuesta al problema del pecado que nos condena no está en ninguna obra meritoria que podamos hacer para tratar de compensar el mal que hemos hecho, puesto que la Biblia señala que todas nuestras justicias para Dios son como trapos de inmundicia. La única solución es que una persona inocente, perfecta y justa, que nunca haya pecado, pague en lugar del culpable. Es decir, se entregue a ser castigada por Dios en lugar del pecador. Por eso la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreos 9:22. Esa persona es Cristo. No habiendo nadie que cumpla esas condiciones de perfección, Jesucristo, el Dios mismo, se hizo hombre, nació en forma humana y vivió una vida perfecta, sin haber cometido ningún pecado. Y en esa condición de perfección, Cristo se ofreció voluntariamente como ofrenda por el pecado. En la cruz del Calvario, Él asumió el pecado de los pecadores. Los pecados fueron arrojados a Cristo y fue castigado por Dios Padre en representación de los pecadores. Por eso la Biblia dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:4. Entonces, ¿cómo su sacrificio soluciona el problema de mi pecado? Pues bien, Dios perdona a todo aquel que por fe se identifica y representa con Cristo castigado por el pecado, creyendo con certeza que su propio pecado fue castigado en la persona de Jesucristo. Es por ello que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados, es decir, que se vuelvan de su maldad a Dios. Por eso la Biblia dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Amigo mío, cree por fe en la obra concluida de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados que te condenan. Deposita tu confianza en Él y sé salvo del día de la ira de Dios. El Evangelio en un tratado. Un espacio de reflexión destinado a difundir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de la exposición de extractos de sermones puritanos y reformados del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria.